la unción de Uzías, pero quiero sentar algo muy importante esta mañana y en la tarde poder fluir con el resto. En la vida, o la vida está afincada sobre leyes que, sea que tú las sepas o no, existen, sea que tú las creas o no, como quiera operan. Puedes no creer en la ley de la gravedad, eso no importa, eso no cambia los efectos de la ley de la gravedad. Tú puedes decir, para mí eso es puro cuento, es puro show, es montado, es teoría, y te avientas de un techo, pues vas a comprobar que la teoría existe y es cierta, ¿verdad? Porque hay leyes que Dios estableció. Entonces, el que tú concluyas que la ley de gravedad no existe no significa que no exista. Es decir, tu conclusión no cambia la ley. Tu conclusión solo te hace a ti necio. Tú puedes concluir que Dios no hace milagros hoy. Eso no cambia ni un pelo de Dios. No mueve nada en Dios el que tú concluyas eso, pero sí te hace a ti inoperante en los milagros. No puedes disfrutar de algo que no crees. Entonces tú podrías, alerta con esto, tú podrías estar siendo víctima de tus conclusiones. Porque cuando suceden cosas como la que le sucedió ahí en la semana pasada, puede caber un pensamiento ahí. Yo sé que Fabiola no piensa eso, porque ella no es criminóloga ni nunca va a pensar ese tipo de cosas, pero podría pensar, está bien, Dios lo sanó, pero ¿por qué se enfermó? Y Dios diciéndole, ¿qué te importa? Disfruta el milagro, ya lo sané. No, pero quiero saber por qué. Y a veces somos tan necios y podríamos estar siendo víctimas de nuestra propia conclusión en vez de estar celebrando un milagro. Estás haciéndote las 1000 preguntas por qué sucedieron las cosas. Hay una ley que es la ley de causa y efecto, o como lo enseñaron en la primaria, o ¿dónde fue? Secundaria o preparatoria, universidad, ¿dónde es? Donde enseñan que a toda acción hay una reacción. Desde la primaria, ¿no? Secundaria. ¿Cuántos saben de esta ley? Toda acción tiene una reacción. Es la misma ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que siembras vas a cosechar. Pero hay una ley que está muy fuerte en la unción de Uzías, en 2 de Corintios capítulo 26 versos del 5 al 15. Si a ti te gusta estudiar la Biblia, te encargo que leas estos 10 versos en el resto del día y en la noche platicamos al respecto. Pero quiero hoy solo tocar el verso 5. En la noche vemos los otros 9. Si Dios nos da licencia, ¿verdad? Uzías fue uno de los reyes más exitosos del pueblo de Israel. Tremendo hombre de guerra, próspero, un hombre exitoso en todos sus caminos. Dios lo levantó. Pero sabes que Uzías vivió un avivamiento muy poderoso. En sus días el pueblo de Israel vivió un avivamiento poderoso. Mira, para que conozcamos un poco más a Uzías, ¿me puedes poner desde el verso 1?
para que veamos todo el extracto de Usías y cuántos años él estuvo gobernando el pueblo. Dice, él gobernó en Judá, perdón, no en Israel, sino en Judá. Dice, todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años. ¿Cuántos aquí, alguien aquí tiene 16 años? ¿Tú tienes 16? No, pero no por 3, sino... Isaías tiene 16, sí, yo me acordaba. Tú por 3 se me hace. Imagínate a alguien de la edad de Dani, de Isaías, siendo el rey. Dice, el cual tenía 16 años y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó él a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres, o sea, después de que murió. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. 52 más 16, 68, ¿sí? ¿Sí estoy bien? 68 años. Imagínate, 52 años reinando, eso es mucho tiempo. Dice, el nombre, ¿dónde estoy? En Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén y sabemos que su papá se llamaba Amasías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. El verso 5 es poderoso, dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. Ahí solo voy a tratar el verso 5 hoy. Hay una ley poderosa que tú necesitas aprender a reconocer. Sabiduría es aprender a distinguir las diferencias. Inteligencia es elegir lo mejor, no lo que te conviene, porque muchas veces lo que te conviene no es lo mejor. Ser sabio es aprender que algo es bueno y malo. Ser inteligente es elegir lo bueno. ¿Sí me estoy explicando? Una persona sabia entiende las diferencias. Entonces yo quiero que seamos sabios y aprendamos a distinguir las diferencias en la vida. Esta ley de la que te estoy hablando es aquella que yo le llamo prioridades y consecuencias. Diga conmigo, prioridades y consecuencias. Vamos, ¿está dormido? Diga, prioridades y consecuencias. Tienes que aprender a distinguir qué es una prioridad y qué es una consecuencia, o qué de lo que estás buscando es una prioridad y qué de lo que estás buscando es una consecuencia. Porque las consecuencias, por más que las busques, no van a venir. Las consecuencias son el resultado de las prioridades. Las consecuencias van a venir sin importar que no las busques cuando desatas las prioridades. ¿Ok? Proverbios en 2 ocasiones menciona: así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué está diciendo? Así vendrá. ¿Qué significa esto? Que la pobreza no es una prioridad, es una consecuencia. Nadie busca ser pobre, sin embargo hay pobres. Si tú estás viviendo en pobreza y en escasez, pon atención a esto. Es la consecuencia de algo. Pobreza no es una prioridad, es una consecuencia. Tú estás queriendo dejar de ser pobre y te estás equivocando, porque no debes de buscar dejar de ser pobre. Tienes que atacar la prioridad.
¿qué es lo que está desatando la pobreza? ¿Me estoy explicando? Entonces, en la Biblia hay muchos ejemplos respecto a esto, y Uzías es uno de ellos. Y hoy quiero que descubramos, lo que quiero es exhibir delante de ustedes la prioridad de Uzías que lo llevó a ser tan poderoso. Aquí solo en este verso nos muestra algo asombroso, algo poderoso y una consecuencia que Uzías vivió. La primera, las otras 800 las vamos a ver en la tarde, pero solamente quiero hablar la primera. Dice: y en estos días que buscó a Jehová, él, ¿quién es él? Dios lo prosperó. ¿Qué estaba haciendo Uzías? Buscando a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Vamos, suena un ejercicio de kindergarten, pero quiero que me ayude. ¿Qué estaba haciendo Uzías? ¿Y qué hizo Dios? Él estaba buscando prosperar. ¿Qué estaba buscando Uzías? ¿Y qué hizo Dios? ¡Wow! Parece un juego de niños, ¿verdad? Pero ya se le cayó el 20, decía el pastor Richard Hayes. A alguien ya se le cayó el 20. Si tú trabajas para ser próspero, te estás equivocando. Trabajo nunca te va a llevar a prosperidad. ¿Por qué? Porque prosperidad es una consecuencia, no una prioridad. Hay gente que se ausenta de la comunión de la iglesia, dice: es que estoy buscando ser próspero, y cada vez están más endeudados, cada vez están más arruinados, cada vez están más, pierden más. ¿Por qué? Porque las consecuencias, entre más las busques, más se alejan. Pero cuando tú volteas a la prioridad y la abrazas, entonces estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Es bien simple. Hay un verso que dice: estas señales seguirán a los que creen. ¿Ok? Yo tengo la firme convicción de que hoy hubo milagros aquí. Ahorita usted necesita revisar su cuerpo, todos los que oré, porque esto no es show. No oré para quedar bien, no oré para otra cosa, sino para ver milagros. Así es que vaya con el médico, vaya y cheque con el médico, porque yo estoy seguro que Dios hizo milagros esta mañana. ¿Por qué? Porque creo. Estas señales seguirán. Milagros no es algo que se busca, es algo que se recibe. Es una consecuencia. Estas señales siguen a los que creen. ¿Cuál es la prioridad? Creer. Estas señales seguirán a quienes creen. ¿Tú crees? Entonces las señales te siguen. Uzías estaba en un poderoso avivamiento, porque nadie puede buscar a Dios sin antes ser buscado por Él. Bíblicamente hablando, está establecido. Nadie puede acercarse a Dios si Él antes no se acerca a ti. Entonces, si Uzías estaba buscando a Dios, es porque Dios lo buscó a él. Esto es algo tremendo. ¿A alguien Dios lo ha buscado? Vamos, levanta tu mano si Dios te ha buscado en este tiempo. Él se ha acercado a ti. Él ha ido de noche y te ha despertado. Él ha ido y te ha inquietado y ha provocado un hambre en ti. Bueno, alégrate. En el Antiguo Testamento solo se acercaba a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Si se acercó a ti, es porque trae un plan bárbaro contigo. Trae un plan poderoso contigo. Así es que vale más que respondas. Vale más que si llega en la madrugada y te despierta, párate, mi chulo,
y ve y métete a ese lugar secreto. Ve con tu corazón abierto, ve y ríndele todo a Él. Porque así lo hizo con Uzías, así lo hizo con David, así lo hizo con los reyes que trascendieron, con Josafat, así lo hizo con Samuel. ¿Recuerdas cuando Samuel estaba dormido junto al arca y oyó una voz que le dijo: Samuel, Samuel? Y él despertó y fue con su autoridad, con el sumo sacerdote Elí, le dijo: ¿me llamaste? Él respondió, solo que él no sabía a quién le hablaba porque era un niño. Dice: el niño Samuel estaba dormido. Mira, y tú a los 40 años, 45 años diciendo: es que no sé si Dios me habló o no. Ahora resulta. Dile a la persona que está a tu lado: buenos días, qué bueno que viniste. Dile como decían, ¿quién decía en los del Chapulín Colorado? Esos decían: no nos hagamos tarugos. Dile a la persona que está a tu lado: no nos hagamos tarugos. Tú sabes cuando Dios te está hablando. Si un niño se dio cuenta y respondió al llamado de Dios, imagínate tú y yo a los 45 años, a los 30 años. Cuando Dios te llama, tú vas a saber que te está llamando. Responde ese llamado, porque Él solo se toma la molestia de ir con quien va a trascender en esta vida. El día de mañana se celebra un aniversario más. 12 para 22 son 10 años. El 510 aniversario de la reforma protestante más importante de los últimos siglos de la historia. ¿Sabe por qué se inventó el Halloween? Para tapar lo que realmente es importante. Y la iglesia, en vez de ser inteligente, empieza a hacer eventos anti-Halloween. Se están equivocando. No, el otro día lo iba a decir en otra iglesia, pero me detuve. Dije: no, líbreme Dios. Que capaz que ellos hacen actividades anti-Halloween. No, lo que celebramos nosotros el 31 de octubre, lo realmente importante es la reforma protestante. Que Martín Lutero, el gran reformador, que medía 1,50 m, todos los chaparritos, digan: hay esperanzas, hay esperanzas. Un monje asinita, medio regordete, aunque en la película lo ponían muy delgado, lo ponen muy delgado, pero las fotografías, las biografías lo ponen un poco gordito. Todos los gorditos, digamos: hay esperanza, hay esperanza. Se levantó un débil, así lo dice en su biografía, un débil monje de 1,50. Se levantó en contra de todo el sistema religioso actual en Gutenberg, Alemania, y clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Gutenberg. Y él explicó allí por qué el sistema religioso de ese tiempo estaba equivocado, y lo empezaron a perseguir para matarlo. Pero nadie sabe que antes de él hubo 4 pre-reformadores que le prepararon el camino a Martín Lutero. Le voy a decir, para quien le gusta la historia, mire, Félix, le agradezco a Félix Jiménez que me envió esto por la mañana, solo que me lo envió con letras muy chiquitas. No es que yo no alcance a ver. Los 4 prereformadores es Pedro Baldo, no sé si se pronuncia así, León, Francia. No, eso es en inglés, pero es una ciudad en Francia donde jugó Rafa Márquez la primera vez que se fue a Francia. En León, o Lyon, como ustedes quieran decirlo. Somos puros que hablamos inglés, ¿verdad? Lyon, Francia. Nació 300 años antes de Lutero. Fue el primero que leyó la Biblia. Y se generó de ahí los valdenses. Él murió predicando. Después John Wycliffe,
Wycliffe, no sé cómo se pronuncia, en Inglaterra, murió 100 años antes que Lutero. Era un granjero, estudió en Oxford, filósofo, teólogo. No encontró bases bíblicas para el papado. Encontró cosas en contra de la confesión privada, ya que no fue ordenada por Cristo y no utilizada por los apóstoles. Tradujo las partes de la Biblia del inglés al inglés, a pesar de que Roma decía que eran lenguajes vulgares. Copió la Biblia a mano, ya que no había imprentas aún. Han Hus, en Bohemia, lo que actualmente se conoce como la República Checa, era un pobre. Estudió para sacerdote para obtener prestigio y mejor vida. Era un buen predicador, tomó clases en la Academia de Praga, predicaba en idioma común, no en latín. No aceptaba prohibición papal, buscaba una indicación espiritual, estaba en contra de indulgencias, así como solo leer la Biblia en latín, excomulgado, hereje y quemado. De él surgieron los moravos, que fueron los que impactaron a John Wesley a la postre. Y el último es el que yo les he mencionado, Girolamo Savonarola, en Ferrara, Italia. Familia adinerada, fraile dominicano, predicaba no en latín y sin imágenes, excomulgado, hereje y quemado. Los 4 condenaron los abusos de la iglesia, 2 de ellos excomulgados en contra de imágenes para pagar por indulgencias. Esos 4 le prepararon el camino a Martín Lutero. Todos conocemos a Martín Lutero. Deberíamos el lunes hacer algo para celebrar la reforma protestante. Vamos a ver si hago una transmisión en la noche. Hacemos una transmisión en la noche para hablar de todo esto. Quien tenga hambre por aprender de esto, Eliud y Reina van a hacer una actividad mañana, y el grupo de personas que se reúnen con ellos. Pero me gustó mucho cómo lo mencionó Eliud. Cuando me empezó a decir Reina, yo dije, voy a aprovechar que se salió. Yo dije, ya va a ser anti-Halloween. ¿Cómo le digo que no? Pero luego cuando me explicó, me gustó mucho, porque ellos van a poner una mesa de dulces. Todos van a ir vestidos de blanco y se van a poner en la calle, y los niños que vayan a pedir les van a decir, mira, agarren un dulce cada quien, pero queremos orar por ustedes. Mira, está bien feo allá la violencia allá afuera, nos dan oportunidad de orar por ustedes. Y dice, las familias seguramente van a decir que sí, y vamos a orar por ellos, y luego los vamos a llevar a recibir a Cristo, y luego los vamos a invitar a la casa de fuego que tenemos ahí. Me dice, ¿nos da chance, pastor? Le digo, no solo les doy chance, les voy a dar una semilla para que compren dulces y lo puedan hacer. No se van a ir a unir al Halloween ni al anti-Halloween, sino a la reforma. Eso es una reforma, llevar el mensaje del evangelio a toda criatura. Así es que si tú quieres sembrar para que compren dulces, o quieres traer en la noche bolsas de dulces para que ellos se los lleven y mañana ellos hagan esa actividad, tú lo puedes hacer para que ellos puedan llevar ese mensaje. Tienen una unción evangelística ellos que yo reconozco, y que vamos a hacer ruido. Vamos a hacer ruido mañana, pero mañana eso es lo que se celebra, la reforma protestante. Si tú no sabías por qué hay tanto auge del Halloween, porque quieren que no le demos importancia a lo realmente importante que se celebra el 31 de octubre. Sí es motivo de fiesta, porque si ahora podemos tener reuniones públicas es gracias a ese monje de 1.50. ¿Sabe cuál fue el verso que él leyó y que fue donde Dios se reveló a él? El verso que aparece tanto en Habacuc como en Romanos: mas el justo por su fe vivirá. Y eso causó una revolución. 512 años después estamos hablando de él aún. Poderoso avivamiento que cargó Martín Lutero. Pastor, ¿qué tiene que ver todo lo que está hablando con la ley que está hablando de prioridades y consecuencias? Bien sencillo, mira, Uzías buscó a Dios.
Dice que en los días de Zacarías, Uzías buscó a Dios y Dios lo prosperó. Cuando tú buscas a Dios, vas a encontrar lo que no estabas buscando. Yo me acuerdo hace algunos años, muchos años, teníamos un carro y habíamos querido venderlo por tiempo y no habíamos podido, y de pronto me dijeron, ¿sabes qué? Ya se vendió el carro, necesito que me traigan los papeles. Entonces le llamé a mi esposa, le dije, busca los papeles del carro. Dijo, ¿dónde están? Le dije, en la casa. ¿Sabe cómo somos los hombres de específicos, verdad? Sencillo, sí. Fuera de la casa no estaba, está en la casa. Y ella entendió el mensaje, dijo, ok, yo lo busco. Y en la noche llegué, porque al siguiente día en la mañana los tenía que traer, y estaba encima de la mesa, teníamos una barrita allá en Quinta Las Sabinas, y encima de la mesa estaba repleta de cosas. Y le dije yo, ¿qué es todo eso? Dijo, mira, no encontré los papeles del carro, pero ¿te acuerdas la cámara fotográfica que se me había perdido? Mira, ya la encontré. ¿Te acuerdas las fotos de no sé qué? Ya las encontré. ¿Te acuerdas del papel que no sé qué? Hasta mi acta de nacimiento encontró, pero no lo que estábamos buscando. Cuando tú buscas algo, te vas a encontrar con lo que no estabas buscando. El Espíritu Santo es tan poderoso que Él quiere esto. Dice, mira, si alguno quiere ir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es algo bien poderoso. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo tuve que dejar muchas cosas. No eran muchas, ¿verdad? Pero para que se oiga más así, más dramático, tengo que decirlo así. Pero por lo menos muchos sueños, muchas ideas de cómo hacer las cosas. Y Dios me llamó, tenía la oportunidad, me ofrecieron una beca para estudiar diseño gráfico, que era mi sueño, poderlo estudiar cuando la primer generación del TEC Milenio, que es surgido del TEC de Monterrey, yo trabajaba en el TEC y dijeron, esa universidad, ahorita lo ponen como muy nice, pero fue creada para los hijos de los trabajadores del TEC. Así fue diseñada, nomás que la cobran como si fuera para los dueños del TEC, ¿verdad? Pero así lo diseñaron para que los hijos de los trabajadores del TEC pudieran enviar a sus hijos. Y mi jefe me ofreció, me dijo, ¿quieres una beca al 100% para estudiar en el TEC Milenio? Y dije, wow, dije, esto está bueno. Y vi las carreras y estaba diseño gráfico. Dije, yo quiero esa carrera. Y cuando yo estaba bien emocionado con eso, llegué a la iglesia, iba pasando por fuera de la oficina de mi pastor y me dijo, Joaquín, ¿puedes venir? Y entré y me senté. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, Dios me habló y me dijo que te invitara a servir de tiempo completo a la iglesia. Y mi beca se rompió en pedazos. Siempre había querido estudiar eso, no había podido por cuestión económica, y cuando me ofrecen la beca al 100%, Dios me ofrece servirla, y tuve que renunciar sin pensarlo. No crea que dije, pues dame 3 años para pensarlo. Yo sabía que me había llamado Dios y no me había llamado a ser diseñador gráfico, y renuncié en ese momento a ese sueño y a la manera de cómo hacer las cosas, y después de un tiempo, después de 8 años comenzamos esta iglesia. Estuve 8 años sirviendo en otra iglesia, y luego hace 14 años comenzamos esta casa, y cuando comenzamos los problemas se agravaron. Tuvimos que renunciar al celular, teníamos celular de plan ambos y los tuvimos que cancelar. Cancelamos DirecTV, me acuerdo, mire cuánto me dolió, que me acuerdo cómo se llama, DirecTV, la línea telefónica de Axtel que teníamos. Tuvimos que renunciar a muchas cosas porque ya no lo iba a poder pagar. De un día para otro se dio eso, y fue muy doloroso en un principio. Pero ahora, después de 22 años que tengo sirviéndole a Dios de tiempo completo, puedo disfrutar de cosas que ni en mis mejores sueños, o he disfrutado de cosas en estos 22 años que ni en mis mejores sueños yo podría. Mira, cosas que siendo diseñador gráfico no hubiera podido disfrutar. Porque cuando Dios te llama, te quita
para darte. Lo difícil es darle lo que te está pidiendo. Por eso no todos quieren buscar a Dios, porque saben que ahí adentro, en ese lugar secreto, oscuro, está aquel que te conoce lo más profundo de tu corazón, y te va a quitar algo de tu corazón que no has querido soltar, y te va a decir: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Mire, y todavía se los pide y ya están llorando. Ya se lo está imaginando. Él te va a pedir cosas. Me da mucha risa y pena al mismo tiempo platicar esto, pero cuando tú estabas platicando conmigo, a todas las palabras que tú me decías yo le tenía una canción. Tú me decías silla y yo te cantaba una canción que trajera, que dijera silla, estrella y de cucaracha, y cuando entré a ese lugar secreto, el Espíritu me dijo: no me gusta que seas así. Imagínate que yo le dijera: pero no es malo, no le hago mal a nadie. En ese momento yo dije: eso es tuyo, Espíritu Santo. Porque cuando buscas a Dios, entre más te quita o entre más le das, porque Él nunca te quita nada, Él te lo pide y tú decides si se lo das o no. Entre más tú le entregas a Él, más Él te entrega a ti, porque Él es la prioridad. Tú quieres las consecuencias. No me entendió. Cuando Él es la prioridad, entonces tú quieres las consecuencias. Mira, no conozco un pastor que no quiera unción. El asunto es que la unción es una consecuencia. Tú no la tienes que buscar. La unción viene cuando vas a la prioridad. No conozco un pastor que no quiera moverse en milagros. Aún aquellos que critican los milagros quisieran moverse en milagros. El asunto es que no han entendido que milagros es una consecuencia, no es una prioridad. La gran mayoría de los pastores quieren un avivamiento en su iglesia, pero el avivamiento no va a venir sino como consecuencia de una prioridad. Todos queremos que nuestras familias estén bendecidas. Todos queremos que en nuestras familias el centro sea Dios. ¿Y qué hacemos? Hablamos con los hijos y los regañamos y les decimos que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer. No, estás buscando la consecuencia. La prioridad sigue siendo la misma. Los obligo a buscar a Dios. No, diga conmigo: ta, 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 ta. Te estoy hablando a ti. Te estoy hablando a ti. De ahí la importancia de traer a tus hijos a la iglesia. Porque si esto se lo estuviera diciendo y ellos están aquí, ellos están recibiendo así como tú estás recibiendo. Pero bueno, ellos no quieren venir a la iglesia, son ya grandes, ya no los puedes obligar. Está bien, no los obligues a buscar a Dios, búscalo tú. Ellos van a hacer lo que te vean hacer a ti. Tú nunca vas a ver unos hijos orar si ellos no te ven orar a ti. Me encanta que mi aposento es el cuarto que antes era de Isaías y ya no es de Isaías, solo que usurpa el closet de ese cuarto. Y siempre anda apurado. Dice: es que tengo que sacar la ropa porque ya va a entrar mi papá al aposento y quién sabe hasta qué hora salga. Y saca su ropa para antes de que yo entre.
Ayer les platicaba a los muchachos que Tony me dice, esta semana estuve en un congreso en la iglesia del pastor Emanuel Carranco y participé recogiendo las semillas ambos días, y un amigo de él le manda una foto, le dice, oye, ¿este es tu pastor? Pero se veía bien lejos, como que él estaba sentado atrás, y dice Tony que no se distinguía bien, y Tony le contestó, dijo, mira, no hay pierde, si está hablando del Espíritu Santo, si es mi pastor. Y al muchacho le dijo, no, sí es tu pastor. Si anda prendiendo fuego, sí es él. Y solo estaba recogiendo la ofrenda, ¿verdad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Cuando hay una crisis en tu casa, ¿cuál es tu prioridad? ¿A dónde corres? ¿Corres a tu compadre que te preste dinero? ¿Corres a la caja de ahorro para que te aliviane? ¿O corres al lugar secreto donde están las más grandes riquezas que jamás pudiste imaginar? Ahí, ese es el lugar. Oh, yo te voy a decir dónde Dios esconde sus tesoros. Iglesia, yo te voy a decir dónde Dios esconde sus tesoros. Los tiene escondidos en tu casa, en el lugar secreto. Ahí Él va, lleva sus cofres llenos de oro y los mete al lugar secreto, solo esperando a que tú vayas y te sirvas de esos tesoros que Él ha preparado para los que le aman. En los tiempos, dice, y en el tiempo en el que Él buscó a Dios, Dios lo prosperó. Tú no tienes que buscar, no te hallaba Tony, mira acá estás. Tú no tienes que buscar prosperidad. No estoy diciendo que no trabajes, no estoy diciendo que no hagas negocios, no estoy diciendo que no, líbreme Dios, yo soy el primero en enseñártelo. Trabaja, el que no trabaja que no coma, Dios no mantiene flojos. Dios no mantiene, dile a la persona que está a tu lado para que le cale, dile, Dios no mantiene flojos. Dios quiere que trabajes, Dios quiere que negocies, Dios quiere que vayas y firmes contratos millonarios. Dios te quiere llevar a niveles altos de prosperidad. Pero lo que te estoy enseñando no es a que dejes de hacer eso. Te estoy enseñando a que la prioridad para que esos contratos se firmen, para que esas ventas se realicen, para que el trabajo nunca falte, es buscar a Dios. Cada vez que tú vas a su presencia, cada vez que tú entras a ese lugar secreto, Él está abriendo su chequera, Él está abriendo su cartera, Él está abriendo oportunidades para ti, para tus hijos, porque Él esconde sus tesoros más preciados en el lugar de la intimidad, en el lugar secreto. ¿Alguien puede decir amén? ¡Oh! Gracias, Espíritu Santo. Mira, Primera de Reyes capítulo 3. Primera de Reyes capítulo 3, versos del 3 en adelante. Primera de Reyes 3:3 dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. ¡Wow! ¿Usted cree que ese cuento de la lámpara de Aladino lo inventara alguien inteligente? No, fue alguien que leyó la Biblia. Y no se llamaba Aladín, se llamaba
Salomonín, frotó la lámpara. De por sí les caigo gordo a los que me ven, bueno, no a todos, pero dijo que Dios era Aladín. No, dije que Salomón era Aladín. Fue Saladín, fue Salomín. Fue y frotó la lámpara. Dile a la persona que está a tu lado, dile, en vez de hacer corajes, ve y frota la lámpara. Métete al lugar secreto. Métete al lugar secreto. Dice que Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Imagínate que una noche, una buena noche de estas, llegue el Espíritu Santo y te despierte, te jale los pies y lo veas al pie de tu cama y que te diga, tranquilo, no temas, soy yo. ¿Qué quieres que te dé? ¿Cuántos les gustaría eso? No saben lo que están diciendo. Pero bueno, pueden empezar con ofrecer 1000 holocaustos. Se le pareció Jehová. Dice, pide lo que quieras que yo te dé. El verso 6. Mira lo que pidió Salomón. Acaba lo poderoso de esto. Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ese día está Salomón siendo ungido como nuevo rey. Murió David y ahora él está allá. Mientras David estaba vivo, él podía ir a pedirle consejo, pero en ese momento se murió el consejero y solo le quedó el padre. Tenía que ir, ya no iba a la recámara de su papá, ahora tenía que ir al lugar secreto a hablar con Dios como su padre David lo hizo. Dice el siguiente verso: ahora pues, Jehová Dios mío, esa palabra es poderosa. Eso solo sucede en el lugar secreto. Mira, regrésame el 6 porque no lo entendieron, no se dieron cuenta. Mira, Salomón dijo, Dios le dice a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón le responde, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Es decir, lo que Salomón le está diciendo en el verso 6 es, tú eras el Dios de David. Mientras que no entres al lugar secreto, Dios va a ser el Dios de otros. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de mi pastor, el Dios de mi mamá, el Dios de mi papá. Si tú eres un joven, una señorita, tú podrías decir el Dios de mi papá, el Dios de mis abuelos, el Dios. Pero cuando entras al lugar secreto, algo pasa. Mira lo que dice. Ahora pues, Jehová Dios mío. No le entiendo, ¿ok? Ya no es el Dios de mi padre, ahora es Dios mío. Dios mío. Ya no eres el Dios de mis antepasados, eres Dios mío. Ya no eres el Dios de los grandes avivadores, eres el Dios mío. Es poderoso cuando yo te predico y digo, Catherine Kuhlman decía esto, John Wesley decía aquello. Eso a mí me bendice mucho. Pero cuando yo me paro acá y te digo, Dios me dijo que iba a hacer esto, ¿de qué te estoy hablando? Del Dios
mío, no el Dios de ellos, sino el Dios mío. El Dios que partió el mar es el Dios mío. El Dios que hizo descender fuego del cielo en los días de Elías es el Dios mío. El Dios que trajo gran provisión a su pueblo es el Dios mío. Alguien diga: Dios mío, Dios mío. Solo quien lo conoce en la intimidad puede decir: Dios mío. Porque Salomón fue un rey, el más sabio que ha pisado la tierra, porque conoció no al Dios de su padre, sino al Dios de Salomón. Dios mío eres tú. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mañana, tarde, a mediodía te buscaré, porque tú eres Dios mío. Aprópiate de ese Dios. Apropiate de ese Dios que está en la intimidad, que está en lo secreto. Dios mío. Cuando tú hagas a Dios el Dios tuyo, experimentarás las consecuencias más asombrosas y más poderosas que jamás has visto. Ya no busques ser próspero, búscalo a Él. Búscalo a Él.